Bueno, entonces continuando acá, tenemos ya la tablita armada, ¿verdad? Las variables y la cantidad de veces que se repite cada uno. En total tenemos 31, ¿verdad? Al sumar todito nos tiene que dar la cantidad total de datos, que en este caso es 31, ¿verdad? Porque estamos hablando del mes de julio, todos los días del mes de julio son 31 días, entonces hay 31 datos, ¿verdad? Entonces el total. A partir de ahí entonces vamos a armar nuestra tabla de frecuencia. Fíjense acá, en esta tabla nueva que estoy haciendo, ¿verdad? En la primera columna la variable X, que corresponde en este caso a las temperaturas máximas. Y ahí están todas las variables. Luego viene la primera frecuencia. El primer tipo de frecuencia que vamos a ver es la frecuencia absoluta. Y en este caso es la cantidad de días. Ese conteo que hicimos aquí en la tabla anterior, que era número de días, o sea, la cantidad de veces que se repite cada numerito, cada dato, ese viene a ser la frecuencia absoluta. Por eso para el 27 hay 1, para el 28 2, para el 29 6, para el 30 7, para el 31 8, para el 32 3, para el 33 3, para el 34 1 y en total tenemos 31. Entonces, el conteo, ¿qué es lo que nos va a hacer? ¿Qué es lo que nos ayuda a hacer ese conteo? Ese contar los números nos da la frecuencia absoluta. Entonces, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Esa es la frecuencia absoluta. ¿Y podemos verificar si está bien? Sí, podemos verificar que está bien. Al sumar todos los datos de la frecuencia absoluta, el total tiene que coincidir con el total de datos que tenemos. Supongamos que acá hicimos esto y al final sumo y me da 30 y yo tengo 31 datos, o sea, falta 1. Entonces hay que volver al conteo. Me olvidé de contar algún dato, me falta algún número. Entonces tengo que volver a contar. No está totalmente prohibido, pecado mortal, ¿verdad? Error grave, absoluto, cargarle nomás ya a cualquier número aquí. Le cargo nomás ya uno a más para que al final la suma me dé 31. ¿Por qué? Porque esta frecuencia absoluta, que es lo primero que hicimos, me va a servir para calcular las demás frecuencias. Si esta columna, la primerita, está mal, entonces acá todito está mal y todo mi trabajo se fue al tacho. Entonces hay que volver. Si acá no está bien, no coincide el numerito, volvamos al conteo inicial, verifiquemos de vuelta qué número nos olvidamos de contar o no colocamos mal en la tabla. Estamos, entonces no hay que colocar nomás y completar nomás lo que nos falta. Hay que ubicar dónde está el error para poder completar. Ok, una vez que tenemos la frecuencia absoluta, entonces ahora podemos calcular la frecuencia relativa, ¿verdad? Se representa por FR, ¿verdad? La frecuencia absoluta es F y la frecuencia relativa es FR. Entonces, ¿qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es dividir cada frecuencia absoluta dividido el total de datos. En este caso, entonces, 1 dividido 31, que es lo que aparece acá. 1 dividido 31, 0,032. Después, 2 dividido 31, 0,064. Y así sucesivamente. Fíjense, siempre va a ser dividido el total, ¿verdad? Entonces, si mi total es 50, va a ser cada frecuencia absoluta dividido 50. Si aquí es 100, cada frecuencia absoluta dividido 100. Estamos. Y la cantidad de decimales, generalmente se utilizan 3 decimales después de la coma. Fíjense. ¿Cuál es la particularidad de la frecuencia relativa para que ustedes sepan que están haciendo bien? Todas las frecuencias se pueden verificar si estamos haciendo bien. Entonces, en este caso, fíjense cuál es la particularidad de nuestra frecuencia relativa. Que ninguno salió mayor a 1. Todos son 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque la sumatoria total de la frecuencia relativa, al sumar todita esta frecuencia relativa, el resultado final tiene que ser 1. Ahí recién tiene que salir 1. ¿Ya? Entonces, sumo todo y me tiene que dar como un resultado 1. Si está todo bien. ¿Verdad? ¿Y de qué depende que esté bien? De este. ¿Por qué? Porque estos son los valores que se van dividiendo con el total. Entonces ahí otra vez volvemos. Si esto está mal, acá también está mal. Entonces acá todo tiene que salir 0, algo y la sumatoria final tiene que salir 1. Estamos. Entonces
Esa es la frecuencia relativa. ¿Qué pasa si nos sale uno exacto? No se desesperen, quiere decir que ustedes acá en algún decimal no hicieron algún redondeo. Pueden hacer el redondeo de repente y hasta que le alcance el 1. O en algunos casos pasa, sale 1,1, 1, algún. Entonces hay que verificar, redondee de más algún numerito, ¿está? Para que salga exacto el 1. La siguiente frecuencia es la frecuencia porcentual, ¿verdad? Ahora hablamos de porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el porcentaje? Vamos a multiplicar la frecuencia relativa, que son estos valores que obtuvimos aquí. Vamos a multiplicar todito por 100 y de ahí vamos a sacar el porcentaje, la frecuencia porcentual. ¿Cómo sé que está bien? Al sumar todas las frecuencias porcentuales, al final tiene que sumar 100%. ¿Estamos? Entonces, frecuencia porcentual es solamente multiplicar la frecuencia relativa por 100. Y por último está la frecuencia acumulada, que se representa por FAC, FAC. La frecuencia porcentual era FP. ¿Está? Entonces, la frecuencia acumulada es una frecuencia muy importante porque es una de las que más se utiliza a la hora de hacer cálculos. Entonces, ¿cómo voy a calcular la frecuencia acumulada? Fíjense, la primera frecuencia absoluta que ustedes tienen allí es el número 1 y ese se escribe igual. El primero siempre se escribe igual, o sea, la frecuencia absoluta y la primera frecuencia acumulada coinciden, copio igualito. Para el siguiente, la segunda línea, ya tengo que ir sumando. ¿Ya? Fíjense, es 1 más 2 y ahí me da 3. Esa es la frecuencia acumulada. Y para el siguiente, entonces va a ser 1 más 2 más 6, que es 9. O pueden sumar aquí directo también si quieren hacer, ¿verdad? 9, que es aquí, y puedo tomar directamente con 7, ¿verdad? 9 más 7 me da 16. 16 más 8 me va a dar 24. 24 más 3 me da 27. 27 más 3 da 30. Y 30 más 1 da 31. Siempre va sumando, va acumulando el valor. ¿Estamos? ¿Y cómo sé que la frecuencia acumulada está bien? Fíjense, acá no hay que sumar nada, pero la última frecuencia acumulada, que es de la última línea, tiene que coincidir con el total de datos, ¿verdad? Los 31 tienen que estar aquí coincidiendo. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Esas son las frecuencias que vamos a ver en la serie de frecuencias. Todas estas frecuencias se repiten también para los datos agrupados que vamos a ver más adelante. Entonces, se calcula todo de la misma forma: frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada. Frecuencia absoluta, cantidad de veces que se repite cada dato. Frecuencia relativa, cada frecuencia absoluta se divide por el total de datos. La frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por 100 y escribir porcentaje. Y la frecuencia acumulada es ir sumando cada frecuencia absoluta con el que viene después de él. ¿Estamos? Y una vez que hicimos todo esto, ¿verdad? Tenemos la tablita terminada. Fíjense que acá le estuve colocando así como un cálculo auxiliar estos detalles, ¿verdad? Pero cuando ustedes vayan haciendo la tabla no hace falta hacer esto así, 1 dividido, no. Pueden hacer directamente ustedes en la calculadora 1 dividido 31 y escribirme ya solo el resultado. Y acá también 0,032 por 100 y escribir solo el resultado. En este caso, como es un ejemplo, estamos haciendo así. Y ahí tenemos la tablita terminada. Esta es la tabla de distribución de frecuencia. Esto es lo que ustedes tienen que tener. Entonces, primera columna, las variables X en este caso, todas las variables. Para datos sueltos, para datos simples, la X es cada una de las variables. Hay que atender ese detalle. Luego viene la frecuencia absoluta, que al sumar todo me tiene que dar el total de datos. La frecuencia relativa, que al sumar todo me tiene que dar 1. Frecuencia porcentual, que al sumar todo me tiene que dar 100. Y la frecuencia acumulada, la última línea de la tabla, tiene que coincidir con el total de datos. Entonces, esta es la tabla de distribución de frecuencias para datos simples. ¿Estamos? Ok, entonces ahora vamos a ver la tabla de distribución de frecuencias, pero para datos agrupados. ¿Qué eran los datos agrupados? Esos que necesitamos acomodar en intervalos. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos, o sea, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor es muy grande
Y si vamos a hacer línea por línea, vamos a tener una tabla muy amplia, muy larga. Y nosotros queremos que, nosotros siempre buscamos que la tabla sea un resumen de los datos. Y si vamos a hacer un resumen de datos, entonces tiene que ser más pequeña, ¿verdad? La tabla. Ok, entonces, para eso vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, se ha realizado una encuesta a 30 profesores de un colegio sobre la antigüedad en la docencia en años completos. Y los resultados fueron los siguientes, ¿verdad? Ahí está. Esos fueron los entrevistados, 30 profesores. O sea, acá hay 30 datos en total, ¿verdad? Y en años completos, por eso son números enteritos. Nosotros acá estamos tratando siempre de variables cuantitativas discretas. Si nos toca a nosotros hacer la tabla, siempre en el ejercicio yo les voy a dar datos que son variables cuantitativas discretas. No les voy a dar variables cuantitativas continuas si es que hay que hacer la tabla a mano. ¿Está? Obviamente que nosotros vamos a hacer de las dos formas la tabla. Nosotros vamos a hacer la tabla en forma manual y después yo les voy a mostrar cómo hacemos la tabla también en Excel. ¿Está? Entonces, si voy a hacer en Excel no hay problema, pero si voy a hacer a mano, entonces tiene que ser números enteros porque es más práctico. Siempre van a ser números enteros. Entonces acá 30 datos en total. Y ahí obviamente acá también tenemos, dice, ordenamos los datos de menor a mayor. Pero si ustedes no quieren ordenar los datos, no hay problema. De acá vamos a quitar los datos. Siempre, ¿qué es lo que se hace primero? Identificar el número menor, que en este caso es 1, y también identificar el número mayor. Creo que en este caso es 20, ¿verdad? Entonces va a ser 20 menos 1 es 19 y ahí se cumple la condición. Número mayor menos número menor es mayor o igual a 10. En este caso es 19, por lo tanto ya no son datos simples, sino que son datos agrupados. Entonces acá, para que se entienda mejor, nomás yo ordené los datos de menor a mayor, ¿verdad? Y ahí están todos los 30 datos. Entonces, número mayor es el 20, perdón, acá tendría que ser el 20, ¿estamos? Y el número menor es 1, está mal marcado no es 12, es 20, ¿estamos? Ok, entonces acá hago el rango, que sería el número mayor menos el número menor, 20 menos 1 que es 19. Y ahora viene algo muy importante. Tengo que seleccionar, tengo que elegir cuántas líneas quiero que tenga mi tabla. Generalmente los problemas ya especifican. Dice construir una tabla de distribución de frecuencia con 7 intervalos, con 6 intervalos. Esa es la cantidad de líneas que tienen que tener los datos. ¿Estamos? Pero en este caso no decía nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que el tamaño o ancho de la clase vamos a calcular, y entonces tenemos que elegir el número de intervalos, y en este caso particular, por eso les coloqué lo aquí, en este caso estoy eligiendo el número 5 como el número de intervalos de clase, y ahora se divide el rango por ese número, o sea, 19 dividido 5, que es lo que hacemos acá. 19 dividido 5 es igual a 3,8. Acá es el único lugar en donde siempre vamos a redondear para arriba. No importa acá que después de la coma sea mayor o igual a 5 para redondear, o si es menos, no, acá siempre se redondea. Entonces, si salió 3,1 ya es 4. Si salió 3,01 ya es 4. Estamos, siempre redondeamos para arriba, porque si no va a faltar número, nos va a faltar lugar para colocar en la tabla. Entonces acá, en este caso es 3,8 y redondeado ya da 4. Estamos, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ordenamos los datos de menor a mayor si es necesario, o en todo caso directamente elegimos cuál es el mayor, cuál es el menor. En este caso el mayor era 20 y el menor era 1. Entonces acá el rango es 20 menos 1 que da 19. Luego este rango que calculamos aquí dividimos por la cantidad de intervalos, y en este caso es 5, ¿verdad? Elegimos número 5 y ahí va a ser 19 dividido 5 que me da 3,8. Como salió decimal, yo necesito que sea entero, entonces voy a redondear para arriba. Entonces 3,8 ya pasa a ser 4. Y ahí construyo el intervalo. Fíjense, esta es mi tablita. Antigüedad en la docencia de profesores de un colegio.
y calculo el intervalo de clase, ¿verdad? Los años de antigüedad. Fíjense, 4 salió, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? 1 y 4 números tiene que tener cada intervalo. Acá, gente, tienen que atender, no es 1 más 4. ¿Por qué? Porque al hacer la suma no incluimos el número 1 y ese ya tiene que estar incluido. Entonces, hay dos formas de hacerlo. Si lo vamos a sumar, entonces tengo que hacer 1 más 4 menos 1. 1 más 4, 5, menos 1, 4. Entonces es del 1 al 4. Empieza en el siguiente, empieza en 5. 5 más 4, 9, menos 1, 8. Y acá empieza en 9. 9, ¿verdad? Más 4, 13, menos 1, 12. 12, acá empieza en 13. 13 más 4 es 17, menos 1, 16. Y para el último, entonces, 17 más 4, 21. Y menos 1 da 20. El número menor era 1, el número mayor era 20. En este caso da justito. No siempre va a dar justito, a veces acá va a sobrar número. No importa si sobra, lo que no puede es faltar. ¿Está? Entonces acá, toditos estos tienen 4 números, toditos son iguales y todos los números de la tabla están dentro de estos intervalos. También otra forma de hacerlo es contar por los dedos, ¿verdad? Cuando el ancho no es muy grande, por ejemplo en este caso es 4, entonces cuentan por su dedo 1, 2, 3, 4, va hasta el 4. Después 5, 6, 7, 8. Después el siguiente 9, 10, 11, 12. Después empieza en 13, 13, 14, 15, 16. Después 17, 18, 19, 20. Hasta ahí. Ahí se cuenta con los dedos. ¿Está? Entonces ustedes deciden cómo hacerlo. Si van a sumar, acuérdense que tienen que ir restando 1. Y si van a contar por los dedos, entonces no hay tanto problemita. ¿Estamos? Ok. Entonces ahí, una vez que hicimos esto, que tenemos los intervalos, fíjense que nuestra tabla decía que quería 5 intervalos y tiene 5 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos. Estos intervalos, cada línea, estos intervalos se llaman clases. Este es primera clase, segunda clase, tercera clase, cuarta clase y quinta clase. ¿Tá? Se llaman clases. Y ahí hacemos lo que es la frecuencia absoluta, ¿verdad? Entonces vamos a contar, volviendo aquí, del 1 al 4 cuántos números hay. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y acá del 1 al 4 hay 10. Del 5 al 8 hay 8. Del 9 al 12 hay 8. Del 13 al 16 hay 3. Y del 17 al 20 hay 1. Entonces, sumado todo esto me da 30, que es el total de datos que teníamos. Entonces quiere decir que esto está bien. Entonces acá ya tengo mi frecuencia absoluta. Y después viene la frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada, así como ya habíamos hecho para datos sueltos, datos simples, ¿verdad? Sueltos o simples, de las dos formas se les dice. Entonces, la forma de calcular las frecuencias es la misma. ¿Qué es lo que varía un poquitito? Que ahora estas no son X. Estos son los intervalos de clase. La X, que está aquí marcada en rojo, en los datos agrupados, la X es marca de clase. Así se llama. ¿Se acuerdan que yo les dije que cada intervalito que está aquí es una clase? Entonces, la X es la marca de clase. ¿Cómo se calcula la marca de clase? La marca de clase se calcula así. Se suma 1 más 4, que es 5, y se divide entre 2 y da 2,5. Para el siguiente, aquí 5 más 8, 13, dividido 2, 6,5. Después 9 más 12, 21. 21 dividido 2, 10,5. Siguiente, 13 más 16 da 29, dividido 2, 14,5. 17 más 20, 37, dividido 2, 18,5. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces lo que se hace es, el que está primero, ¿verdad?, en el intervalo se suma con el último, acá,
1 más 4 y se divide entre 2. Si lo van a hacer directo en la calculadora, háganlo entre paréntesis. Paréntesis 1 más 4, paréntesis dividido 2. Y ahí va a salir esto. Porque si ustedes hacen 1 más 4 dividido 2 en la calculadora primero va a hacer la división del 4 con el 2. Y después le va a sumar el 1. ¿Está? Entonces hay que hacerlo entre paréntesis para hacer directo en la calculadora. Y fíjense, ese 4 que nosotros dijimos, 4, 4, 4. Acá hay 4 números. En cada intervalo hay 4 números. Acá se refleja. 2,5 más 4, 6,5 más 4, 10,5 más 4, 14,5 más 4, 18,5. Eso es algo que hay que atender muy bien. Por eso es que en estadística hay que ser exactos. ¿Entiendes? Hay que ser bien exactos y hay que hacer bien... no, hay que hacer, así como les dije, me faltó acá, por ejemplo, yo acá me salió que es 9, 8, 8, 3, 1 y acá al sumar me dio 29 y yo sé que tiene que ser 30, entonces acá en vez de 1 voy a borrar el 1 y voy a escribir un 2 y al sumar todo acá me da 30. Entonces, ¿qué ocurre? Acá ya está mal, ¿verdad? Me va a salir ya mal. Acá también en los intervalos hay que atender mucho. ¿Por qué? Porque esto es lo que nosotros vamos a graficar después. La marca de clase es lo que nos va a hacer el gráfico. Y acá todito tiene que ser simétrico, ¿verdad? Fíjense, 2 más 4, más 4, más 4, más 4. Porque 4, ¿verdad? Allá en este paso, 4 es el ancho de nuestro intervalo. Y este numerito 4, que es ancho de nuestro intervalo, es el que vamos a usar después para hacer otros cálculos. Entonces necesitamos que sea bien simétrico y que todo sea exacto. Acá también, toditos los intervalos tienen que tener igual cantidad de datos. Vamos a suponer que aquí, ¿verdad? No era hasta 20, era hasta 19, no más, ¿verdad? Entonces yo acá hice todo 1, 4, 5, 17 y el número mayor es 19, entonces yo acá voy a poner 19 nomás. Pero si yo sumo todo esto, acá hay 4, 4, 4, 4 y acá hay solamente 3, ¿verdad? Del 17, 17, 18, 19, 3 nomás va a haber. ¿Qué pasa? Acá es 4, 4, 4, 4, 3. Cuando ustedes quieran hacer acá la marca de clase, acá ya va a salir diferente y ya no es más simétrico. ¿Está? Entonces, no importa si el número mayor era 19 nomás y yo mi intervalo va hasta 20. Eso no importa. Si sobra el número acá, si me sobra número, no importa. Lo que no puede ocurrir es que me falte. No me puede faltar. Por eso siempre redondeamos para arriba y todo siempre es simétrico. ¿Está? Ok. Bueno, entonces eso vamos a ir viendo también con los ejemplos que vayamos haciendo. Les voy a ir mostrando más. Y acá algunas reglas otra vez, repasando lo que ya vimos. Para construir, dice, distribuciones de frecuencias por intervalos, que es lo que vimos para datos agrupados, ¿verdad? Efectuar el arreglo ordenado de la población nos muestra, o sea, ordenamos los datos, ¿verdad? De menor a mayor, de mayor a menor, como ustedes quieran. Si no quieren ordenar, no hay problema. Igual pueden hacer sin ordenar los datos, pero tienen que atender nomás. ¿Estamos? Luego dice encontrar el rango o recorrido R de los datos, ¿verdad? El valor mayor menos el valor menor. Ese es el rango, ¿verdad? Mayor menos menor. Luego dice encontrar el número de clases de intervalos de clase K. El número de clases debe ser tal que se evite el detalle innecesario, pero que no conduzca a la pérdida de información. ¿Qué significa eso? Que no tengo que hacer demasiado muchas clases, o sea, tener demasiado muchos intervalos. ¿Cuál es el máximo? 10. ¿Y cuál es el mínimo? 4 o 5. Ese es el mínimo, ¿está? Y ahora, ¿cuál es el ideal? 6, 7. Esos son los ideales, si tenemos mucha cantidad de datos. ¿Estamos? Entonces, siempre el problema me va a decir qué cantidad de clases quiere. Pero si no dice, entonces ustedes deciden qué cantidad de clases quieren. Pero lo que ustedes le eligen, acuérdense siempre, es la cantidad de clases. Estamos, es la cantidad de intervalos. Luego dice determinar la amplitud de la clase C. Esa C aparece muchísimo en las fórmulas y C es la amplitud. ¿Cuántos números van en cada clase? Es lo que hacemos, esa división entre el rango dividido la cantidad de intervalos. Entonces acá el resultado siempre se aproxima al siguiente entero si excede al número entero obtenido. Ahí está. Si sale decimal, siempre
se redondea para arriba, no importa si es 0,1, 0,01, siempre se redondea para arriba. Luego dice el dato menor es el límite inferior de la primera clase y a él se le suma c y se obtiene el límite superior de la primera clase, que también será el límite inferior de la segunda clase. Y así estamos. Acá está hablando si tomamos como variables continuas. Entonces acá lo que ocurre es, nosotros le sumamos la c, la cantidad de datos que va a tener allí, pero restamos 1 porque nosotros tomamos como si fueran datos discretos. Estamos. Y una vez que se construyeron los intervalos, entonces podemos calcular ya la frecuencia absoluta, relativa, porcentual y acumulada correspondiente. Entonces voy a volver acá a la tabla. Les voy a mostrar después ya también en otra tablita. Este primer valor, todito el 1, el 5, el 9, el 13, el 17, se llaman límites inferiores, ¿verdad? Y el 4, el 8, el 12, el 16 y el 20 se llaman límites superiores. Límite inferior, límite superior. Y también tenemos lo que se llama fronteras de clase. Las fronteras de clase, ¿qué son? Las fronteras de clase son los límites reales, ¿verdad? Este límite inferior yo le voy a restar 0,5 y me va a salir 1 menos 0,5 da 0,5. Entonces el 0,5 es el límite real inferior. Y al superior, que en este caso es 4, yo le voy a sumar 0,5. Entonces voy a tener 4 más 0,5, voy a tener 4,5 y ese es el límite real superior. ¿Estamos? Entonces esas son fronteras de clase. En otro ejemplo que voy a hacerles también en el siguiente video, entonces ahí les voy a mostrar esos detalles, pero acá ya para que tengan una idea les voy diciendo. Y acá ya vimos las reglas y acá les muestro algunas pequeñas tablas, ¿verdad? Unas tablas para que tengamos en cuenta como ejemplo. Puedo hacer tablas de frecuencias también para datos cualitativos. Sí se puede. Por ejemplo, variables nominales y ordinales. En este caso dice si ya tuvo dengue, sí o no es la respuesta. Estas son las variables y estas son las frecuencias absolutas. Obviamente que si estoy hablando de variables cualitativas, no voy a poder calcular marca de clase y cosas así, pero sí puedo calcular frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia porcentual, frecuencia acumulada también. Siempre se puede calcular. Variables cuantitativas discretas, acá por ejemplo, número de hermanos, esta es una variable, es una tabla para datos simples. Acá no hay intervalos, fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Las variables varían del 0 al 5 nada más. Entonces es una tabla de variables también cuantitativas discretas, pero para datos simples. Y acá es lo que hicimos recién, ¿verdad? Perdón, siempre se me va. Ahí. Variables cuantitativas discretas o continuas tabuladas en intervalos. Acá se repiten, fíjense cómo se va repitiendo. Ustedes no se preocupen por de que se tiene que repetir, porque todos los ejemplos que donde nosotros tengamos que construir la tabla, no se va a dar este caso de repetirse. Pero hay tablas que son así porque las variables son cuantitativas continuas. ¿Está? Generalmente si se va a repetir así, el ejercicio ya trae la tabla consigo, no es que ustedes tienen que construir. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a ver, y ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, me tienen que escribir, ya sea en la plataforma o me escriben al WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Vamos a ver un ejemplo más utilizando Excel en otro video, para que tengan también como valor, porque vamos a tener, acá nosotros vamos a hacer de las dos formas la tabla. Vamos a hacer las tablas en forma manual y vamos a hacer también las tablas con Excel. Entonces de las dos formas vamos a hacer. Y bueno, vamos a dejar este video por acá y vamos a ver otro video para seguir con esta unidad.